Buenas tardes, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios 19 y vamos a leer el versículo 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿No se han dado cuenta que últimamente, hermanas, ya los hijos no cuidan de los padres? Ya no los atienden. Al contrario, se adueñan de sus bienes, ¿verdad? Exigen, amenazan. Y bueno, es algo que aquí el Señor nos quiere enseñar. Por ejemplo, hay una traducción de la lengua actual, se las voy a leer. Este mismo versículo dice: no hay hijo más malo y más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. ¿No? Muchas veces el hijo entra en la posesión de los bienes de sus padres y en vez de cuidar de ellos, los expulsa, ¿verdad? Los saca de la casa. Y nosotros como hijos debemos de cuidarlos, hermanas. Nosotros tenemos mucha influencia en nuestros padres, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, un hijo puede alegrar al padre. ¿Cómo? Siendo sabio. ¿No? Eso dice Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre. Pero, por ejemplo, dice que el hijo necio es tristeza, ¿verdad? De su madre. Entonces nosotros podemos alegrar, podemos entristecer, podemos causar vergüenza. Por ejemplo, en Proverbios 10:5, la segunda parte del versículo dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿No es verdad que un hijo flojo pueda causar vergüenza, hermanas? ¿No? O sea, alguien que es flojo, alguien que no es diligente, que no trabaja, pues causa vergüenza, ¿no? Y entonces en este versículo el Señor nos hace meditar en cómo estamos influyendo en la vida de nuestros padres, tanto emocionalmente como en su cuidado personal, ¿no? Hermanitas, le damos honra, porque la otra parte de causarles vergüenza, de causarles esa deshonra, sería honrarlos. Y te pregunto, ¿tú honras a tus padres o los deshonras? Fíjense, quiero que vayamos a Efesios 6, del 2 al 3. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense, dice honra. Es el primer mandamiento, hermana, ¿pueden creerlo? Primer mandamiento con una promesa. O sea, si tú honras, y la palabra honrar viene de la palabra griega timao, significa premiar, reverenciar, respetar, con amor a nuestros padres. Es algo muy diferente a obedecer, hermanas. Si se fijan, este versículo no dice obedece a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Dice honra. Entonces la diferencia entre honrar y obedecer es que obedecer es solo cumplir, ¿no? Algo ordenado. Pero honrar es hacerlo y respetarlos con amor. O sea, tú vas a premiar a tus padres no porque tengas que hacerlo. Ay, bueno, ya le voy a dar dinero. Ay, ya los voy a cuidar. No, es hacerlo con amor, hermanitas. Eso es honrarlos. Y el resultado, la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hay que meditar mucho eso y pensar cómo estamos influyendo en nuestras vidas, en las vidas de nuestros padres. Hermanitas, ¿sale? Y no seamos esos hijos malvados, perversos, sinvergüenzas, que lejos de ayudarles, les estemos robando, ¿verdad? Les estemos causando aflicción, malestar, tristeza, ¿ok? Y bueno, vamos a ir al siguiente versículo, que es muy hermoso, algo extenso, que es Proverbios 19:27. Y dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar
de las razones de la sabiduría. Cesa significa abandona, abstente, deja de poner atención en instrucciones, doctrinas que te hacen alejarte, desviarte del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Te suena algo? ¿Estás siendo atrapada, hermanita, mujer que me escuchas, por enseñanzas que te alejan de pasar tiempo con Dios? ¿De actividades que te dejan de no estar con el Señor? ¿Cuidas lo que oyes? Comentarios, modas, nuevas formas de ministrar, inclusivemente a la iglesia donde asistes. Fíjense, Dios debe de tener un lugar y un honor en nuestra vida. Hermanita, no tendríamos por qué estar buscando otras enseñanzas que no estén en su palabra, ¿no? Tenemos que aborrecer principios malos que ponen en nuestra mente. Por ejemplo, como les comentaba, ¿qué estás escuchando que te alejan de leer la palabra de Dios? Que te dejan de meditar. Porque muchas veces en los lugares que inclusivamente frecuentamos para aprender del Señor, nos hacen alejarnos, lejos de acercarnos nos alejan, porque no te motivan, no te incentivan a buscarlo verdaderamente, a leer su palabra, a conocer más del Señor, ¿no? Solamente te enseñan y a veces te dicen que ya ni siquiera busques, que ahí ellos te dicen la verdad. Y no es así, hermana. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad delante del Señor de escudriñar su palabra, de estudiar, de investigar, porque el Señor nos dio una capacidad intelectual, un conocimiento al estar buscando, ¿no? Cuando nosotros buscamos verdaderamente, el Señor nos da esa luz en su palabra. Fíjense, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice así: Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Si tú dejas de escuchar la palabra del Señor, de tú leerla, de tú estudiarla, le vas a dar la espalda, hermanita. ¿Cuántas personitas ahora en muchos países, por ejemplo, dicen que van a cambiar la Biblia, la palabra del Señor, porque ya no está como actualizada, ¿no? Ya está muy pasada de moda y por eso no aceptan este movimiento del LGTB, por poner un ejemplo, ¿no? Porque ya estamos muy pasados de moda, entonces van a actualizarla. Imagínense, ¿qué mentalidad es esta? ¿Quiénes van a estar ahí describiendo? Pues obviamente ya van a ser pues enseñanzas que nos van a alejar de la realidad. Inclusive hay Biblias que les han puesto de su cosecha, ¿no? Y yo no quiero hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos, pero las Biblias católicas actuales ya tienen escritos cosas que dicen el Papa, ¿no? Cosas que le van agregando y agregando para su conveniencia, hermana. Entonces, en el caso de que tú seas una mujercita católica, lee tu palabra, lee la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que leas la otra Biblia, lee tu misma Biblia y ahí el Señor te va a revelar su palabra, porque el Señor es fiel y cuando alguien quiere y tiene hambre de conocerlo, el Señor se revela, el Señor se muestra. Entonces, este versículo nos enseña que tenemos que tener cuidado de no andar ahí errando, divagando, para desviarnos de la sabiduría. Pero, ¿la sabiduría qué es, hermanas? A grandes rasgos, la sabiduría es la inteligencia. Es el conocimiento que nos da la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo mejor, para tomar decisiones correctas
y aplicándolos a nuestra vida, hermanita, y nuestros seres amados, ¿no? No debemos de estar desviándonos de esa sabiduría, de ese discernimiento con enseñanzas equivocadas. Y como les comentaba, ahora en la actualidad podemos estar divagando en seguir modas, tendencias que van en contra de los valores que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Tan solo seguir ciegamente a un líder espiritual sin preguntarnos realmente si está enseñando lo correcto, ¿no? Fíjense, vamos ahí a Proverbios, vamos a unos proverbios antes, Proverbios 2:6, que me encanta, sí, amo todo ese capítulo de Proverbios 2, porque el Señor nos dice aquí en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando tú abres la Biblia, si la palabra del Señor, literal está abriendo Dios su boca, ¿no? Entonces Él te da ese conocimiento, esa inteligencia que viene de su boca. No necesitas de alguien más. Por supuesto, ir con una persona más preparada te da más luz, ¿no? Pero nuestra responsabilidad es ir a la palabra e investigarla. Por eso el Señor dice, escudriñar las escrituras, o sea, ellas dan testimonio, eso está en Juan 5:39. Escudriñar es excavar, es examinarlo con mucha atención, es averiguar los detalles más mínimos. Eso es escudriñar, hermanas, no es quedarnos con lo que ya dijo el padrecito, el sacerdote, el pastor, el lugar a donde vayas, no es quedarte con eso y así como si fuera la ley, como si él fuera Dios. No, así lo dijo y así va a ser. No, hermanitas, no es así. Quiero comentarles un ejemplo, ¿no? Mi abuelita fue una católica así de hueso colorado, ¿no? Y por lo tanto yo siempre tuve a la mano una Biblia católica, siempre. Pero a mí me gustaba mucho leerla desde pequeña. Yo recuerdo que mi abuelita casi me obligó a que hiciera la primera comunión antes de los 6 años, hermanas. Y yo ya me sabía todo así, ¿no? Que los 10 mandamientos, que todo lo que te enseñan. Todos los libritos extras que compras aparte que te tienes que aprender, ¿no? Pero también tenía la Biblia. Pero yo recuerdo que yo sí leía la Biblia. Me llamaba mucho la atención y muchas veces me ponía con mi abuelita a contradecirla, ¿no? Abuelita, ¿por qué se dice aquí que no debes de adorar a las imágenes? ¿Por qué hay santos? ¿Por qué están esas estatuas ahí en las iglesias si están hechas de otros materiales, ¿no? Siempre yo estaba pregunta y pregunta. Y recuerdo que mi abuelita me decía, cállate, tú tienes que obedecer al padrecito, ¿no? Pero yo siempre me quedaba con esta pues inconformidad desde chica, hermana. Sí, iba creciendo y yo recuerdo que como a los 14 años yo solita me dije, yo no tengo ninguna religión. Yo le dije a mis papás, yo no tengo ninguna religión, yo no estoy de acuerdo con lo que enseñan los católicos, no estoy de acuerdo con eso. Y yo decía, yo nada más creo en Dios. Y se los digo delante del Señor. Yo decía, Señor, yo creo en ti. Creo en tu Hijo Jesús, en todo lo demás no lo creo, o sea, leo tu palabra y choca con las enseñanzas mismas que enseñaban en ese entonces en la Iglesia Católica. E ingresé, hermanas, a la Iglesia del Mormón. Estuve ahí como divagando, como entré a una escuela de música, pues empiezan a ir gente de muchas religiones y te empiezan a hablar y decir. Y la verdad, hermanas, que yo buscando en la palabra, yo decía, es que no, aquí no dice esto, aquí no dice de adorar imágenes. ¿Por qué la Virgen, si aquí solamente habla de la Virgen María? O sea, yo me empezaba a hacer muchas preguntas, pero tampoco tenía todas las respuestas. No sabía cómo investigar, no sabía cómo buscar en una concordancia exhaustiva, que ahora ya tenemos el idioma, que es el idioma hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento en el griego, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos ir en esas herramientas. Antes no abundaba la tecnología y no te podías meter así como para investigar, pero ahora ya las hay, hermanos. Ahora alguien que no estudia, que no investiga, no es porque no puede, es porque no quiere,
¿no? Pero a lo que voy es que el Señor en esos momentos cuando alguien quiere, pues te pone como, a ver, ¿quieres investigar? Y te empieza a mostrar, ¿no? Te empieza a mostrar que hay algo que no concuerda, que no es, pues, lo lógico. Hermanitas, y fíjense, quiero que vayamos a Deuteronomio 4, 5 y 6. Fíjense, pongan mucha atención al texto. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6 dice: Mirad, aquí está hablando Moisés. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí pongan mucha atención. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué hermoso, hermanas, porque aquí está diciendo Moisés que Dios le enseñó esos estatutos, se los dio, ¿verdad? Para que nosotros con esos estatutos, esos mandamientos, entremos a la tierra, ¿no? Y el ponerlos por obra es donde vamos a tener esa sabiduría, esa inteligencia. O sea, esos estatutos, estos mandamientos son nuestra sabiduría, hermana. Cada que leemos un versículo, dice el Señor, esto es tu sabiduría, esto es tu inteligencia. Y cuando tú los pongas por obra, dice que entonces los pueblos van a decir, o sea, toda la gente que está alrededor de ti va a decir, realmente tú eres un pueblo sabio y entendido. No, porque pones por obra los mandamientos y obviamente te va bien, obviamente tienes otro nivel de discernir, de comprender, de actuar, de obrar. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanitas, que hagamos, ¿no? Por eso nos dice, cesa de oír esas enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. O sea, el que tú escuches otras enseñanzas no es lo que el Señor quiere. Y ahora fíjense, vamos a ir ahí adelantito, allá en Deuteronomio 4, versículo 15 y 16. ¿Sale? Fíjense, dice: Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Hasta ahí me voy a quedar. Este es uno de los pasajes que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba chica, hermanas, ¿no? Porque decía aquí el Señor, o sea, ¿por qué? O sea, guarda tu alma, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Aquí está refiriendo cuando el Señor habló a Moisés en medio de la zarza que estaba ardiendo, ¿no? Y salía una voz de en medio de la zarza, pero Moisés nunca vio a una persona ahí con un atuendo verde con blanco o café. O sea, nunca vio Moisés ninguna figura. Entonces por eso el Señor dice, o sea, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de alguna figura, efigie de varón o hembra. O sea, dice el Señor, ¿por qué no te hagas ninguna imagen? De hecho, vámonos ahí ahora a Éxodo 20, del 4 al 6. Y si realmente tú quieres conocer al Señor, no te cierres ante lo que estás oyendo. Mujercita que me escuchas, si eres de otra religión, no te cierres, al contrario, o sea, dice, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer al Dios verdadero, abre mi entendimiento, porque muchas veces tenemos la religión, hermanas, por una herencia familiar, porque es una tradición, porque así son mis papás, mis abuelitos, etcétera. Pero con eso no te vas a justificar delante del Señor cuando Él venga. No, entonces si tú amas al Señor, dile, Señor, aquí estoy, háblame, quiero aprender de ti.
¿no? Y busca, o sea, lo que te estoy diciendo, escudriñalo tú, busca, investiga, lee, cómprate diccionarios, cómprate Biblias con comentarios de personas que tengan pues una credibilidad, ¿no? No hay cualquier persona. Pero bueno, ahí en Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando tú prefieres seguir la tradición de tus padres, de tus abuelitos y el que dirán, no, yo sigo siendo de esta religión, pues estás aborreciendo a Dios. Para nada estás buscando al Dios verdadero, ¿no? Solo lo tienes por costumbre. Y fíjate lo que dice ahí, que el Señor es el Señor fuerte y celoso, ¿no? Entonces, cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor nos está diciendo, no te hagas imagen, no te inclines a ella, ¿no? Y como vimos en el anterior, dice, o sea, ¿por qué vas a hacerte imagen si nunca viste una imagen mía? Entonces, muchas veces, hermanitas y mujeres que me escuchan, nos han enseñado a adorar, ¿no? A llevar presentes y que San Juditas Tadeo y que San Martín de Porres y que la Virgen de no sé cuántas, porque hay un buen de vírgenes. Somos realmente un pueblo, un país muy, muy religioso, que no le gusta leer, no le gusta investigar, no quiere pagar el precio. Y por eso estamos perdidos, por eso hay maldiciones, por eso hay tantas circunstancias en nuestra vida. No, por eso perecemos, dice el Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, si tú estás escuchando esta palabra, sé sensible a la voz del Señor. Debemos estar atentas a todas las enseñanzas que Dios quiere darnos por medio de su palabra y estar atentas a las que no debemos, hermanas, a las que nos distraen verdaderamente de estar con Él, ¿no? Y entre ellos se incluye, por ejemplo, cuando le damos más importancia al éxito, a las riquezas, a todo ello que nos aleja del Señor, ¿no? Entonces el Señor nos dice con este versículo, abandona toda la enseñanza que te aleja de mí, de mi sabiduría. Y como te decía, puedes pensar a lo mejor que estás en el lugar correcto, pero la realidad es que estás muy lejos y eso nos incapacita, hermanas, de tomar buenas decisiones. Así que sé honesta, como un día yo lo fui, como un día mi mamá, por ejemplo, que era muy religiosa, lo tuvo que ser, y mi abuelita misma, que era muy católica, lo hizo, ¿no? Realmente ella un día dijo esto, he estado perdida, hija, y gracias a Dios que recibió al Señor Jesús en su corazón, que decidió seguirlo. Le costó mucho trabajo, hermanas, quitar sus imágenes, pero ella solita, conforme iba leyendo su palabra y iba profundizando, recuerdo que quitaba sus imágenes el último año que el Señor le concedió de vida, porque cuando ella recibió al Señor, ya le había dado cáncer. Y todavía no sabía, andaba como en esos estudios. La llevé a una conferencia, escuchó la palabra y como ella conocía de la Biblia, pues inmediatamente captó ya como uno y otro versículo, como todo se unió, ¿no? Como un rompecabezas. Y estuvo en esos 6 meses lidiando, pero realmente el Señor hizo un cambio impresionante en su vida, de verdad. Le daban como 1 o 2 años de vida, pero con mucho sufrimiento, hermanas. Pero ¿saben qué? Cuando le diagnosticaron fue como a los 3 meses de que empezó a estar un poquito mal y el Señor se la llevó muy rápido. Realmente no sufrió mi abuelita de ese cáncer, no sufrió, se fue rápido, se fue contenta, en paz, conociendo la verdad, conociendo solamente al Señor Jesús. Y no saben qué bendición, hermanitas, cuando alguien realmente quiere
el Señor le permite conocerlo, ¿no? Entonces, como te decía, sé honesta, profundiza en la palabra, cómprate libros de los idiomas originales. Hebreo fue el idioma en el que fue escrita la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Entonces no te vayas por el latín y por otras cosas, porque eso no fue como fue escrita originalmente la palabra, ¿no? Y vean, cuando nosotros realmente profundizamos, hermanitas, en la palabra del Señor, aquel que es digno para rendir nuestra vida a sus propósitos, porque eso es lo que le va a dar significado a nuestra vida, lo vamos a glorificar, hermanas. Realmente, porque, fíjense, nosotras fuimos compradas con la sangre del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús vino a morir para darnos vida. Fuimos compradas con su sangre. Que Satanás ya no puede reclamarnos ni reclamar que somos de Él. No, somos del Señor Jesús. Entonces, nosotros vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Eso dice 1 Corintios 6:20. Se los voy a leer. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotras, hermanas, a ser compradas por el Señor Jesús, nuestro propósito debería ser glorificarlo, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Y yo te pregunto, ¿glorificas a Dios en tu vida? La única finalidad que tú tienes es glorificarlo. Todo lo que haces es para darle la gloria a Él, para enaltecerlo, para darlo a conocer, o es para tú llevarte la gloria. O sea, lo que tú hagas, si tú haces deporte, es para glorificarlo. ¿Qué subes en tus redes sociales? Todo lo que subes lo glorifica. Lo que comes lo glorifica, porque aquí dice que en tu cuerpo. Todo glorifica a nuestro Dios. Tú puedes decir, ay, qué religiosa, eso es un extremo. No, hermanas, para eso vivimos. Para eso el Señor nos dio vida. Por eso aquí lo dice. Ahora fíjense, vamos ahí adelantito, igual en 1 Corintios, pero ahora en el versículo 10, en el capítulo 10, perdón, versículo 31. ¿Sí? Y vean, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense, dice, hacedlo todo. Todo, no dice una parte, no seas exagerada, no seas religiosa, solo este pedacito. No, el Señor dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagas, Dios debe llevar la gloria. Por eso te preguntaba, ¿todo lo que haces lo glorifica? ¿Tu vida, tu manera de vestir? Las 20,000 fotos que subes, aquellas que suben, ¿verdad? En las redes sociales lo glorifican. Tu escote lo glorifica, tus minifaldas lo glorifican, tu vocabulario lo glorifica, tu presunción lo glorifica, tus comidas, tus desayunos, tus cenas lo glorifican. Estoy hablando lo que se me viene a la mente, hermanitas, ¿no? O sea, toda tu vida lo glorificas, tus amistades que tienes lo glorifican, tus conversaciones, tal vez sean chismes, tal vez no. Tus pensamientos glorifican a Dios, tu duda, tu incertidumbre lo glorifica. ¿Tienes tanto miedo? ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? Todo eso, la manera de glorificar a Dios es cuando tú crees en Él, entregas tu vida y dices, Señor, yo te voy a buscar. Toda mi capacidad intelectual, física, todas mis energías va a ser para buscarte. ¿Por qué? Porque quiero glorificarte, porque quiero honrarte, Señor. Y para terminar, hermanitas, vamos a ir a 2 hermosos versículos, de verdad. Vamos al Salmo 145, ahí del 18 al 19. Vean qué hermoso está, hermanas. Si tú crees que el Señor está cerca, está lejos, no te escucha,
Sí, si tú estás cerca, el Señor está cerca. Fíjate, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, o sea, de verdad, el Señor está ahí y dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. No hay cosa más bella que saber que cuando tú invocas a Dios, cuando clamas, cuando le dices, Señor, te necesito, voy a platicar contigo, voy a orar contigo, el Señor está cercano. Cercano cuando de verdad nosotros queremos estar cerca de Él. Y entonces dice que Él va a cumplir nuestro deseo porque le tememos. No vamos a cumplir cualquier deseo de hazme rico, hazme famoso, hazme la mujer más perfecta, más hermosa. O sea, no, cuando tenemos sus mismos pensamientos, ¿verdad? Sus mismas intenciones. Dice que Él va a cumplir el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y vamos al último, Isaías 48:18. Ahí adelante está Isaías 48:18 y vean qué hermoso. Dice el Señor, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Sabe qué cosas tan hermosas el Señor nos quiere dar? Nos quiere dar una paz como un río, el río, así que no es interminable. Quiere el Señor que nuestra paz sea interminable y nuestra justicia, donde quiera que vayamos, sea justicia, la justicia del Señor como esas onditas del mar que son interminables, ¿no? Pero antes vean cómo dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Atendemos a sus mandamientos? ¿Estamos atentas a sus palabras, hermanas? ¿O divagamos con otras enseñanzas? No divaguemos. Este versículo que el Señor nos enseña hoy es que abandonemos el oír las enseñanzas, hermanitas, que nos hacen alejarnos de su sabiduría. ¿Sale? Profundicen en todos estos versículos, que el Señor hable a cada una en sus corazones y que les conceda cada día estar cerca, porque el Señor resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. ¿Verdad? El Señor está, como vimos, cercano a los que le invocan todos los días, a aquellos que escudriñan, investigan su palabra, por todos los medios quieren obedecerlo y glorificarlo. Porque el Señor es hermoso y va a poner en alto a aquellos que lo pongan en alto, hermanita. Pero para ello se necesita ser humilde, ser como el Señor Jesús. El Señor Jesús era manso y humilde. Y son dos cosas que nos dice que aprendamos de Él, a ser mansos y humildes. ¿Sale? Que Dios las bendiga a todas. Un gran abrazo y bueno, linda noche. Bye.